Una vez tenemos claro el concepto de raíz de un polinomio, vamos a ver la factorización de polinomios, que se usa muchísimo y también es muy importante. Va muy conectado con el apartado anterior. Entonces, ¿qué es la factorización de polinomios? Para entender este concepto vamos a ver primero lo que es factorizar con números, vamos a recordar lo que ya lo sabéis y luego vamos a ver con polinomios. Entonces, la factorización con números, ¿qué es? Pues es cuando yo tengo un valor, por ejemplo, y hacíamos lo de la rayita, eso es factorizar, que decíamos esto es A2, esto es A2, A2, A2 y aquí 1, ¿vale? Entonces decíamos, bueno, pues 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Al final es descomponer un valor como producto de valores más simples. En este caso, pues son números primos, ¿vale? Al final es descomponerlo como producto de números primos que son números irreducibles, es decir, ya no se pueden hacer más pequeños ni se pueden dividir en nada más. O por ejemplo, si yo tengo el número 10, pues yo sé que 10 es lo mismo que 2 por 5. 2 y 5 son números primos y por tanto yo esto ya no lo puedo reducir en números más pequeños. Entonces decimos que el 2 y el 5 son factores o divisores de 10. ¿Por qué decimos que son factores o divisores de 10? Bueno, porque si yo divido 10 entre 2, ¿qué sale? A 5 y de resto ¿qué me sale? 0. Luego, por tanto, yo digo que 2 es un divisor de 10, ¿vale? Porque la división es exacta o decimos que 10 es divisible entre 2. De la misma manera, 10 entre 5 también su división es exacta, ¿verdad? El resto sale 0, por tanto, exactamente igual, 5 es un divisor de 10. Por tanto, 2 y 5 son divisores de 10 porque las divisiones son exactas. Y 10 es divisible entre 2 y 5, ¿vale? Estas son cosas como muy básicas que se vieron en primaria o en primero de la ESO, pero no viene mal recordarlas para este apartado. Bueno, pues la factorización con polinomios, si con números hemos visto que es descomponerlo en números más pequeños, de tal forma que el producto de ese número, ¿y cómo saco esos dos valores? Bueno, pues haciendo la división y viendo cuándo me sale exacto. Cuando me sale la división exacta diré que ese divisor, ¿vale?, es factor del valor que estaba dividiendo. Bueno, pues con los polinomios pasa exactamente igual. Si yo tengo un polinomio, lo que aquí sería, esto es equivalente a lo que aquí sería el 10. Pues yo quiero descomponer esto como producto de polinomios más pequeños. Igual que aquí he descompuesto el 10 como producto de números más pequeñillos, pues yo ahora quiero sacar dos polinomios que al multiplicarse me den este polinomio. En este caso os puedo decir que este polinomio se descompone en el producto de estos dos polinomios más sencillo, es decir, estos dos son lo que en el ejemplo con números serían los factores o divisores de este polinomio. ¿Qué quiere decir que sean los factores o los divisores? Aquí hemos visto que estos son sus factores porque si 10 se divide entre alguno de ellos, el resto me da exacto. Bueno, pues de la misma manera, si yo divido mi polinomio entre estos dos, que ya sabemos hacer divisiones, mi división tiene que ser exacta, ¿vale? Por eso decimos que son factores. Es decir, puedo hacer la división de caja, ¿vale? Y tendré que comprobar que ahí me sale efectivamente el resto 0, o también hemos visto antes que eso se puede hacer con Ruffini. Tendría que poner mi polinomio ordenado, los coeficientes, y aquí tendría que poner el valor. ¿Qué valor? Pues el que aparece aquí, pero cambiado de signo, porque os recuerdo que yo aquí ponía x menos el valor que sustituíamos. Luego este tengo que cogerlo cambiado de signo. Pues si aquí pongo menos 2 y aplico Ruffini, me quedará 1 menos 2, esto es menos 5 y esto es 10. Efectivamente sale de resto 0. Y de la misma manera pasa exactamente igual si lo hago con x menos 5. Si yo dividiese este polinomio entre x menos 5, por tanto aquí en vez de poner menos 2 tendría que poner 5, porque os recuerdo que siempre es cambiado de signo. Bueno, pues si hiciésemos Ruffini en vez de con menos 2 con 5, aquí pasaría exactamente igual, que saldría 0. Bueno, pues mi pregunta ahora es ¿cómo hago eso? Es decir, ¿cómo encuentro esos factores de esos polinomios? Con números lo tengo claro, porque en el ejemplo anterior, si yo tengo 10, ¿cómo encuentro sus factores o divisores? Bueno, pues empiezo y hago todas las divisiones. Hago 10 entre 1. Bueno, pues sé que 1 es divisor, pero 1 no cuenta.
Pues luego hago 10 entre 2. Ah, pues me ha salido exacto. Perfecto, pues ya sé que 2 es divisor de 10. Luego hacemos 10 entre 3. Ah, con 3 no es exacto. Luego 3 no es divisor de 10. Y así pruebo con todo hasta que llego a 10, ¿no? Vale, pero con polinomios no puedo hacer eso, porque con polinomios no voy a estar dividiendo mi polinomio entre infinitos polinomios que me pueden salir. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo un polinomio de esta forma que sea x menos a? ¿Vale? X menos a sería lo que en este ejemplo es el 2. El 2 y el 5 eran números primos, ¿verdad? Son números muy sencillos que ya no se pueden reducir más. Bueno, pues esto sería similar a mi polinomio primo, por así decirlo, ¿vale? Este sería el polinomio más sencillo que yo puedo obtener. Bueno, pues ¿cómo puedo encontrar yo este polinomio tan simple, que al dividirse en mi polinomio grande entre este me salga de resto 0? Pues con el teorema del resto, que lo vimos en el apartado anterior. ¿Y qué me decía el teorema del resto? Bueno, pues que si yo tenía un polinomio y sustituía un valor al que voy a llamar a, ¿vale? Y eso me daba de resultado lo que sea, un determinado resto, bueno, pues eso era lo mismo que dividir mi polinomio entre x menos ese valor y el resto era ese valor que había obtenido yo anteriormente. Por tanto, como yo quiero que mi resto sea, ¿cómo quiero que sea? 0, ¿vale? Porque quiero que sea una división exacta, pues tendré que buscar un valor que al sustituirse aquí mi resto sea 0. ¿Y cuáles eran esos valores que al sustituir en el polinomio me salía 0? Pues lo que hemos visto en el apartado anterior, que eran las raíces, ¿vale? Que recuerdo otra vez para que no se olvide, eran esos valores que al sustituirlo en el polinomio me daban como resultado 0. Luego mi objetivo es encontrar las raíces, o sea, los numerillos que al sustituirlo me salga 0, porque así sabré que la división de ese polinomio entre x menos ese valor será exacta, ¿vale? Y por tanto sé que este polinomio de aquí será un factor de ¿quién? De mi polinomio grande. Por tanto, algo que tengo que tener muy claro y que debería apuntarme para que no se me olvide es que si a es la raíz de un polinomio, ¿vale? Raíz a aquel valor que al sustituirlo en el polinomio es 0, entonces x menos ese valor, que es la raíz, será un factor o divisor, me da igual, de ese polinomio. Es decir, a es la raíz, x menos a es el factor. Yo esto lo apuntaría en un cuadrito bien grande para que no se nos olvide.